Hay mucha preocupación por el aumento de incendios forestales en todo el mundo, los cuales se duplicaron en los últimos 20 años. De 437 millones de hectáreas perdidas, el 27,1% se debió justamente al fuego. Y en la práctica, cada año se ha perdido una superficie equivalente a la superficie de Bélgica, así de grave. Queremos analizar esta compleja situación. Estamos junto a María Constanza González, académica, investigadora de la Facultad de Arquitectura de la Universidad del Desarrollo. Muchísimas gracias por estar con nosotros, María Constanza. Bienvenida. Muchas gracias, Carla, por la invitación. Encantada de estar conversando contigo. A ver, quiero partir hablando como de lo que pasa en general, porque este es un fenómeno que se está constatando, como decíamos, en todo el mundo, para después también ir a ver y revisar lo que está pasando en nuestro país. Pero en términos generales, se constata este aumento de incendios forestales. ¿Esto responde necesariamente al cambio climático? ¿Qué hay detrás de este aumento? Muy buena pregunta, Carla. Sí, efectivamente hay una relación directa con el calentamiento global y el cambio climático. En los últimos 150 años aproximadamente ha habido un aumento de las temperaturas del planeta en alrededor de 1,1 grados. Y eso no es necesariamente que haya un aumento de las temperaturas equivalente en todo el mundo, sino que hay ciertas zonas donde ha habido mayor aumento de las sequías, las olas de calor, las temperaturas, y eso se asocia a lo que se llama el clima de fuego, que es ciertas condiciones atmosféricas y climáticas que predisponen a que ocurran estos eventos. Y esto sumado a otras cosas que tienen que ver, como por ejemplo con ciertos patrones en los asentamientos y cómo se encuentran las ciudades con el mundo rural, que tienen que ver con la migración del campo a la ciudad y que puede haber áreas que están menos manejadas, más descuidadas, entre otros factores, combinados con el calentamiento global, generan que se den más estos eventos y que además los eventos estén siendo no solo más frecuentes, sino también más intensos, claro, y con mayores impactos. Sí, tú tocas una de las dudas que yo tenía, porque en el fondo uno dice, claro, hay calentamiento global y hay más incendios, y uno podría pensar que, yo pensaba que no era así, digamos, y es lo que te quiero preguntar, que a lo mejor es porque se dan más incendios por generación espontánea, porque como está tan alta la temperatura, algo pasa, que la naturaleza empieza a quemarse más, pero tú hablas ahí también de la interacción con los seres humanos, que sabemos que efectivamente es la mayoría de los casos de incendios. Son pocos los incendios que se desatan por sí mismos, o bueno, puede haber otras razones, un rayo, otro detonante, pero en el general de los casos son los seres humanos. Por lo tanto, aquí también estamos viendo las implicancias de la vida humana en un contexto de cambio climático, de calentamiento global como el que tenemos actualmente, ¿no? Sí, efectivamente. En algunos ecosistemas, como por ejemplo podría ser el caso de Australia, se da más frecuentemente que hayan incendios originados por causas naturales y donde el ecosistema en sí mismo está como adaptado y es en cierta medida dependiente al fuego. Y ahí la causa natural principal son los rayos. Pero en otros ecosistemas, como por ejemplo el chileno, eso no es así. En nuestro país, la gran mayoría de los incendios se originan por causas humanas, ya sea intencionales o accidentales. Y nuestros ecosistemas no están adaptados ni dependen del fuego para regenerarse como sería, por ejemplo, en el caso de Australia. Ya. Espérame, esto no significa necesariamente que seamos más inconscientes que antes, me imagino. A lo mejor tenemos las mismas conductas de riesgo, que ojalá estuviéramos en el sentido contrario y cada día tuviéramos menos conductas de riesgo. Pero a lo mejor estoy haciendo una hipótesis y tú me dirás si es correcta o no. Pero a lo mejor frente a una misma conducta de riesgo, antes había un espacio que estaba menos fértil, menos óptimo para que se desatara un incendio, ¿o no? Y a lo mejor pienso, estoy sacando como algunas conclusiones, el trabajo de bombero era mucho más rápido, se podía sofocar antes, pero ahora a lo mejor esas condiciones son mucho mejores para que los incendios permanezcan, se extiendan. ¿Puede haber algo de eso también en la explicación? No es lo único, pero sí, por el cambio climático hay mucho de eso también, porque las condiciones asociadas a temas atmosféricos, del clima, estas olas prolongadas de calor que vivimos en Chile, periodos de sequía, etcétera,
hacen que en caso de que se inicie un incendio, independiente de la causa, sea más difícil controlarlo. Y Ya, y por de lo tanto, hecho, eso es muy, dificulta todo y hace que se arrasen más claro, hectáreas, me imagino. claro, claro. Y hoy en día se considera que hay ciertos eventos que lamentablemente escapan a la capacidad del país, de los servicios de emergencia, de la CONAF, los bomberos, etcétera, para responder. Por ejemplo, el incendio del 2017 cae dentro de esta categoría, El de Santa Olga. que es, sí, el de Santa Olga, que son mega incendios que se denominan como de tormentas de fuego, porque realmente están muy por sobre la capacidad de respuesta que tenemos como sociedad. Y esto significa que habría que estar mucho más preparados, en el fondo, en un escenario que es más exigente en esta materia, con un calentamiento global que lamentablemente no se revierte, al revés, se acelera. ¿Qué puede hacer un país como Chile para estar menos expuesto a la larga? Ujú. Bueno, las características climáticas es muy difícil que las cambiemos. Idealmente deberían haber políticas para enfrentar ese tema, pero asumiendo que eso es queda un poco fuera de nuestro alcance, las medidas que tienen que ver con prevención y con respuesta temprana son claves. Y prevención podríamos asociarla por una parte a todo lo que tiene que ver con reducción del combustible, con manejo de los bosques, con manejo de la interfaz entre la ciudad y el bosque, donde también es donde se puede generar más pérdida en términos materiales y de vías de personas, etcétera, como ocurrió en Santa Olga. Y por otra parte, prevención en aspectos que eso, como lo que venía diciendo antes, tiene que más que ver con temas físicos, de bajar el combustible, asegurarse que estamos construyendo las ciudades de manera que sean conscientes del riesgo al que se exponen al acercarse a estos contextos, etcétera. Pero también con medidas más sociales que tengan que ver con educación de la población, prevención de la ignición, o sea, de que se inicien estos incendios, que la gente sepa qué es lo que tiene que hacer, que la gente sepa cómo tiene que mantener sus propiedades, mantener sus casas, sus parcelas, etcétera. Esto se está haciendo en Chile, tenemos una cultura preventiva porque ahí hay hartas como líneas de acción que no sé si se están abordando como se debería. El tema de la educación, en general uno lo ve un poco más en la época de los incendios forestales, pero no sé si tenemos una campaña permanente de comunicación, de educación en esta materia. No sé si necesariamente en el colegio se le enseña a los niños cómo relacionarse con la naturaleza y el medio ambiente, por ejemplo, no sé, al momento de hacer un picnic, de hacer vida al aire libre. Y respecto de los otros temas, sí vemos que, por ejemplo, desde CONAF se han fortalecido los planes de combate a los incendios, que se trata de tener más recursos, pero pareciera que eso no va al mismo ritmo de cómo crece el riesgo de tener más incendios forestales en nuestro país. Sí, yo creo, esta es mi opinión personal, yo creo que ha habido hartos avances en las últimas décadas y sobre todo después del incendio de Santa Olga el 2017, que hizo ver lo grave que podían ser estas situaciones y se otorgaron recursos, etcétera. Y ha habido como un cambio, diría yo, en la manera de entender este problema y como la necesidad de abordarlo colaborativamente. Ahora, habiendo dicho eso, todavía queda mucho por avanzar y mucho por generar integración entre servicios, entre instituciones públicas, privadas, etcétera. Se está dando, pero debería, en mi opinión, darse mucho más. Me imagino además que hay ciertos pies forzados, porque tú recién decías, al momento de planificar las ciudades se debería tomar en cuenta este aspecto. El problema es que, bueno, lo que ya está es difícil replanificarlo, sacar, reacomodar a la gente. Está una discusión que se da en torno a los tsunamis, a los incendios, a un montón de cosas. Y tenemos efectivamente muchos asentamientos donde de forma esporádica se dan estos incendios con consecuencias bien brutales. O sea, pienso de inmediato en los cerros de Valparaíso, por ejemplo, que ahí además se ha discutido si es que las especies que se han introducido son las correctas. Se hace como un
trabajo de sustentabilidad urbana, rural, para tratar de reducir los efectos de estos incendios que lamentablemente se van a seguir dando, uno entiende? Al igual que lo otro, como se está avanzando en esos temas, pero probablemente se está avanzando no a la velocidad que sería deseable. Hace 10 años era muy poco lo que había de eso, pero después del incendio de Valparaíso, el incendio de Santa Olga y este tipo de eventos, ha aumentado la conciencia de la importancia que es, de la importancia que tiene considerar el riesgo de incendios forestales en el momento de diseñar la ciudad, expandir la ciudad y planificarla. Lamentablemente todavía, como los sistemas son bastante lentos en irse actualizando, todavía falta mucho por avanzar. Los planes reguladores se modifican de manera muy lenta, la Ley General de Urbanismo y Construcción y la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, que son los que regulan cómo se hacen los planes reguladores, qué es lo que tienen que incluir y cómo hacerlo, también se modifican de manera muy lenta, entonces todavía no están, como en mi opinión, las estructuras de base para poder hacerlo de buena forma. Por ejemplo, hoy un plan regulador puede y debe incluir los riesgos asociados a las amenazas naturales o antrópicas, como serían los incendios forestales. Pero la legislación o la normativa no indica claramente cómo hacerlo, a quién ir a pedirle ayuda, si es la CONAF, si es otra institución, qué es lo que se hace en las zonas de riesgo. ¿Se prohíbe tal cosa? No, queda un poco como quedan un poco los municipios, los organismos locales, un poco a la deriva de qué hacer. Y ahí, en mi opinión, hay harto en lo que se debería avanzar. Y como tú bien decías, también está todo el problema, que es muy desafiante, de qué hacer con lo que ya existe. Y ahí tienen que ser otro tipo de programas y planes más asociados a generar distancia, por ejemplo, con el bosque o las áreas que generan el riesgo, a tratar de mantener periódicamente baja el combustible. De nuevo, también la educación muy fuerte para que la población que vive en esos sectores esté preparada y sepa cómo reaccionar en caso de un evento como este. Bien, pues es un tremendo desafío, inevitablemente para el presente y para el futuro. Ojalá que se puedan ir fortaleciendo también ahí los planes, los trabajos, los planes de manejo y también los recursos. María Constanza González, académica investigadora de la Facultad de Arquitectura de la Universidad del Desarrollo, muchas gracias por haber conversado con nosotros esta mañana. Muchas gracias a ti, Carla. Un muy buen Que estés día. muy bien.